poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pedimos, Señor, tu guía, pedimos tu ayuda, Padre, para poder entender tu palabra. Señor, esta mañana, al predicar tu santo nombre, al predicar tu santa palabra, haya oídos para ella. Que tu palabra, Señor, pueda traerlos al discernimiento, el conocimiento de la verdad. Tu palabra es la verdad. El título de la predicación de esta mañana se llama ¿De qué tengo que ser salvo? ¿De qué tenemos que ser salvos? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice así: Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Venimos con una fe sincera, venimos con una buena conciencia y venimos con un buen corazón a decirle a este pueblo que Cristo es amor. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Él vino a salvar a los pecadores. Jesucristo pone en manifiesto su verdad. Vino a salvar a los pecadores. Pero ¿de qué vino a salvarlos? ¿De qué vino a salvar Jesucristo a la humanidad? Jesucristo vino a salvar a la humanidad de la retribución, del castigo, del infierno eterno, del fuego eterno, del lago de fuego que arde con azufre. Pero hermano, no es difícil entender que hay un infierno. Hoy en día están surgiendo alrededor del mundo una infinidad de volcanes, y estos volcanes están haciendo erupción. Al hacer erupción están arrojando lava, están arrojando fuego, un fuego que es inextinguible. La Biblia habla acerca del infierno en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 22, y dice así: Porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. Este fuego consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Ahora, la palabra Seol es una palabra antigua para dar a entender ese valle de fuego. Ese valle de fuego y azufre en donde Dios no quiere que nosotros vayamos. Por ello Jesucristo viene a advertirnos acerca de ese fuego. Sin la verdad, si nosotros no tenemos la verdad, nosotros vamos camino a la perdición. Si nosotros no tenemos la verdad, vamos camino a ese infierno. La verdad es Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Desafortunadamente vivimos en una sociedad que se ha aclimatado al pecado. Una sociedad que acepta el pecado como norma de vida. Una sociedad que ve al pecado como algo natural. Una sociedad que ve al pecado como algo aceptable. Vivimos en esta sociedad
que se ha acomodado al pecado, que ha aceptado el pecado, que ha aceptado la bajeza del pecado. El pecado se manifiesta en múltiples formas. El pecado es corrupción, el pecado es soborno, el pecado es perversidad, el pecado es, amado hermano, lo que conduce al hombre a la muerte. La Biblia dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. La humanidad se está perdiendo los grandes bendiciones que Dios tiene para ella a causa del pecado. La humanidad está sufriendo pobreza porque no ha querido entender que Dios tiene el poder para darle riqueza a la humanidad si la humanidad se arrepiente. Dice claramente la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo clamare mi nombre y se arrepintiere de sus pecados, yo los sanaría. Pero desafortunadamente muy poca gente quiere poner atención al conocimiento bíblico. Muy poca gente está interesada en escudriñar la Biblia. Hoy la humanidad está más interesada en escudriñar libros hechos por la mano del hombre, libros que han sido escritos con un interés y solo uno: vender, adquirir dinero. No así la Biblia. Esta sociedad que se ha acomodado al pecado, cuando alguien acepta el pecado, se convierte en abogado del pecado. Cuando alguien acepta una religión, se convierte automáticamente en abogado de esa religión. Cuando uno se convierte verdaderamente a Jesucristo, uno entiende que las religiones están hechas para conducir al hombre al infierno eterno. Mira, si tú me dices que tu religión salva, entonces también la religión de los hindús salva. Si tú me dices a mí que la religión salva, entonces me dices a mí, me estás diciendo que también la religión de los islamitas salva. La religión del Islam salva. Si tú me dices a mí que la religión salva, entonces me estás diciendo a mí que las religiones que hay en la tierra salvan. Y entonces ya no hay necesidad de tener a Jesucristo, sino simplemente de atender a una religión. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña que tenemos que ser miembros de alguna religión. Cristo no vino a hacer otra religión, a formar otra religión. Jesucristo vino a advertirle a la humanidad que de no arrepentirse de sus pecados, entonces su pecado lo conduciría a ese infierno. La sociedad está estigmatizada por el pecado. Esta sociedad está estigmatizada, está empapada, empañada de pecado. No miramos el pecado, pero no veamos el pecado de afuera. No miremos el pecado que comete la sociedad, sino el pecado que se está cometiendo al alterar la Biblia. Cuando nosotros estamos alterando el contenido bíblico, estamos trayendo al pueblo destrucción, ruina, hambre, miseria. Cuando nosotros alteramos el contenido bíblico, estamos trayendo para nosotros, acarreando juicio, dice la palabra de Dios. Ahora, es difícil convencer al mundo de que al pecar está acumulando ira. Romanos 2:15 dice claramente la palabra de Dios que cuando nosotros pecamos, estamos acumulando ira para nuestra vida. Mira, hermano, dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira
para el día de juicio. Estás acumulando ira para ti, ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, hermano, mucha gente no comprende qué es la ira. La ira es un poder destructor. La ira es un poder destructor. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Dios destruyó con agua la tierra donde vivía Noé. Dios destruyó, amado hermano, y ha destruido naciones que no se arrepienten de su pecado. Por ello, debemos de entender que los que rechazan a Jesucristo recibirán el castigo justo. Ese castigo es el castigo de ser echados al fuego eterno. Yo quisiera decirte que hay un camino para que tú puedas escapar de la ira venidera. Y ese camino se llama Jesucristo. No hay otro camino dado a los hombres, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los católicos, ni ninguna religión islamita, ni hindú, ni budista, ni aún la religión judía tiene la capacidad para salvarte. Solamente Jesucristo. En Jesucristo se encuentran escondidas todos los tesoros, todas las riquezas, todo el bienestar, la prosperidad, la riqueza, la abundancia que tú necesitas. En Jesucristo se encuentra, amado hermano, la verdad. No venimos a invitarte a que recibas o te adhieras a alguna religión. Venimos a invitarte a que conozcas al único Dios vivo y poderoso, Jesús de Nazaret. Jesucristo fue el primero en predicar del fuego del infierno. Jesucristo fue un predicador del fuego que hay en el infierno. En Mateo 5:22, Mateo capítulo 5, versículo 22, dice claramente acerca de ese fuego, acerca de ese infierno, y dice así: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga insensato será reo del fuego eterno, será reo del infierno eterno. Y Mateo capítulo 10 dice también, 10:28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien ten temor a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesucristo viene a manifestar en Mateo 18:19, en Mateo 23:15, Él expone al infierno y lo expone, amado hermano. Cristo viene a advertirnos de que la paga del pecado es perecer en el infierno. Y Jesucristo define al infierno como un lugar en donde conscientemente se siente el dolor eterno. Y lo podemos mirar en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, versículo 19, cuando el rico y Lázaro, cuando Lázaro estaba a las afueras de la puerta de la casa del rico, ya que el rico de continuo tenía banquetes, y Lázaro buscaba entre las obras algo para alimentarse. Pero el día que murió Lázaro y el día que murió el rico es lanzado a ese lago de fuego, y Lázaro es llevado a ese paraíso. El rico, al cual de aún Dios le da nombre, este hombre rico, estando en el infierno, empezó a sentir los dolores, los ardores, empezó a sentir la desesperación del terror que es estar en ese infierno. Y ahí empieza a gritar: Padre Abraham, Padre Abraham. Y el Padre Abraham se le aparece y le dice que no hay nada que él pueda hacer por él, no hay nada que yo pueda hacer por ti,
Dice, permite que Lázaro moje su dedo con agua y lo traiga y lo ponga en mi lengua, porque aquí está horrible. Está horrible este lugar. Dice, no, Lázaro no puede venir para acá, hijo mío, porque hay un gran abismo que divide. Y le dice, bueno, entonces deja que Lázaro vaya y le advierta a mis hermanos, porque tengo 5, que les advierte que cambien su conducta para que no vengan a este lugar. Y les dice el padre Abraham, respondiéndole, le dice, mira, ellos tienen a los profetas, tienen a Moisés y a los profetas que a ellos escuchen. Es decir, ellos tienen la Biblia, que a la Biblia escuchen. Porque si no escuchan la Biblia, que es la palabra viva, menos van a escuchar a los muertos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Toda persona que pertenece o que es miembro de alguna religión, escucha bien, hermano, toda persona que es miembro de una religión, esa persona es como un pilar de sal, está muerta espiritualmente. La religión no puede salvarte. Ahora mira, Jesucristo viene a predicar y a exponer el fuego eterno, y Él lo define como un lugar en donde se siente el dolor. Y acabo de exponer el rico y Lázaro. Note que aún Cristo no le da nombre al rico. ¿Por qué? Porque no tiene caso darle nombre a lo que va a perecer. Hoy es muy popular negar la existencia del infierno. Hay muchas religiones evadiendo la predicación del infierno. Hay muchas religiones que están evadiendo la predicación del infierno y le están diciendo a sus miembros, sí, vamos a ser salvos, hagas lo que hagas, no te preocupes, el infierno no existe. Hay sectas que parecen iglesias engañando a la humanidad con la creencia universal de que Dios va a salvar a toda la humanidad al final de esta historia llamada humanidad. No, hermano, la manifestación de que hay un castigo tremendo para el alma del hombre es la manera tan horrible como murió Jesucristo. La manera como murió Jesucristo es una manera, hermano, horrible. Se le clavó una corona de espinas en su sien, se le clavaron las manos, se le clavaron los pies, lo latigaron, lo flagelaron, le arrancaron su barba, le golpearon sus ojos. Fue algo horrible. Se le pasó la mano a Satanás en la manera como castigó a Jesucristo. Y lo castigó de esa manera para que él no tuviera tiempo de llegar a la cruz. Satanás quiso matar a Jesucristo antes de que llegara a la cruz. Y lo quiso matar con la intención de que la humanidad no tuviera la oportunidad de la salvación. Escrito estaba que Jesucristo iba a ser crucificado. Profetizado estaba que Jesucristo iba a terminar clavado en un madero. Y Satanás conoce las Escrituras a la perfección. Por ello lo llevó a la cima y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y también le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate desde las alturas, sus ángeles van a sostenerte. Y también le dijo, si me adoras, yo te daré todos los reinos de los cielos. Satanás sabía que Jesús era el medio de la salvación de la humanidad. Pero hay mucha gente que no cree en Satanás. Satanás es una persona real, es un sujeto real que está destruyendo a la humanidad a través de mentiras. ¿Sabías tú que una de las herramientas principales, una de las armas principales que Satanás utiliza para destruir a la humanidad es la música? La música es lo que destruye a la humanidad. Pero eso, quién sabe si lo puedas entender. La creencia universal de que Dios va a salvar a todos al final del mundo es una creencia equivocada. Debe ser, amado hermano, de ser así, no hay que leer la Biblia. De ser así, pues ¿para qué venimos a Jesucristo?
De ser así, ¿para qué vino Jesucristo a morir de esa manera tan deplorable? Si Dios va a salvar a todos. Entonces, ¿para qué está la Biblia? La Biblia dice, amado hermano, claramente que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. El problema que tenemos hoy en día, este problema es que hay muchos que no han escuchado que Jesucristo es el Salvador. Mucha gente no ha escuchado que solamente Jesucristo puede salvarte. Tu religión ha sido hecha por un hombre. Un hombre puso los fundamentos para que tu religión tomara lugar. Y tu religión se ha apoyado de la destrucción de la Biblia. Tu religión no te va a salvar. Tu religión no te va a ayudar. Tus buenas creencias no te van a ayudar. Solo Jesucristo puede ayudarte. Jesucristo tiene el poder para transformar tu mentalidad. El pensamiento dominante de la popularidad es que solo habrá una aniquilación de la humanidad, pero que no habrá fuego eterno y que el alma será aniquilada. Revelación 14:11 dice claramente las cosas como son. El libro de Apocalipsis dice claramente, amado hermano, cómo será esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice así: y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre será lanzado al infierno. Esta misma retribución recibirán los que no obedecieron al Evangelio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice claramente, Segunda de Tesalonicenses, cuando venimos a predicar el Evangelio a la calle, venimos a pedirle a Dios clemencia por nuestro pueblo. Venimos a pedirle a Dios que sea paciente con nuestro pueblo. Por ello predicamos el Evangelio por amor a nuestro pueblo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 dice así: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios. Y también dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ya que no quisieron obedecer al Evangelio. Dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. La expresión del lago de fuego viene del lenguaje griego. El lenguaje griego para expresar infierno era Gehenna. Gehenna significa el valle de Genos, el lugar donde el fuego no se extingue. En tiempos antiguos, todo lo que no servía era quemado, es decir, era incinerado. En aquellos tiempos, esos basureros ardían de día y de noche. De día y de noche estaban humeando. Así es el lugar a donde Dios ha prometido lanzar a todos los que no obedezcan el Evangelio. Mira bien, Dios no ha dicho, voy a lanzar al infierno a todos los que no obedezcan la religión. ¿Verdad que no dice así? ¿Verdad que dice que todos los que no obedezcan al Evangelio recibirán el pago de su extravío por no haber querido conocer a Dios? ¿Verdad que dice así? Por ello debes de escudriñar las Escrituras. Lee la Biblia. Llénate de la Biblia y la Biblia te hará un gran favor: salvarte de ese fuego eterno. Ahora, esta es una afirmación de la existencia del infierno. Mira, primeramente seamos racionales. Satanás se rebeló ante Dios. Y los que no creen al Evangelio, sino que han creído en la religión, se están rebelando en contra de Dios. Usa la razón. Usa la razón. Los que no creen al Evangelio
sino que creen en la religión, se convierten en la familia de Satanás. Satanás es el padre de toda mentira. Satanás es el padre de todo engaño. San Juan 8:44 dice así. San Juan 8:44 dice así. San Juan 8:44 dice así. San Juan 8:44 dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de toda mentira. Yo te voy a preguntar algo. ¿Tu religión está hablando de la verdad? ¿Está tu religión sostenida en la verdad? Por ello debes de saber que solamente hay una verdad. Jesucristo es la verdad. La suma de pecado de un pecador es totalmente irrelevante. Escucha bien. La suma de pecado de un pecador es totalmente irrelevante. No vale cuando viene a los pies de Jesucristo. Él puede perdonar todos nuestros pecados. Él vino a eso. Él vino a derramar su sangre para que todos alcanzáramos la salvación. México necesita de Jesucristo. México necesita de la ayuda de Jesucristo. Jesucristo puede ayudar a México. Jesucristo puede salvar a México. Jesucristo puede cambiar los tiempos en México. Jesucristo puede transformar la mentalidad del mexicano. Jesucristo puede ayudarnos. Solo tenemos que entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora usemos el lado teológico. Teológicamente, Dios, por ser santo y justo, castiga el pecado. Isaías 62, 22 al 24 dice claramente. Isaías, capítulo 66, versículo 22. Isaías, capítulo 66, versículo 22 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, declara Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice Jehová. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Serán el horror de toda la humanidad. Este es el lado teológico del infierno. Daniel también habla acerca del infierno en el capítulo 12, versículo 2. Recuerda, el carácter de Dios es de destruir al pecado. Y si en tu cuerpo hay pecado, Dios te va a destruir. Por ello es importante arrepentirte de tus pecados, porque el infierno en realidad es una materia real, es un lugar real. El carácter de Dios es el de destruir el pecado cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Jesucristo empieza a destruir el pecado a través de la lectura bíblica. La lectura bíblica destruye el pecado que hay dentro del hombre. La lectura bíblica va destruyendo, así como el cloro destruye todas las partículas de color, así como el cloro destruye todas las moléculas de color, así también la palabra de Dios, cuando la leemos, empieza a destruir toda partícula, toda molécula de pecado que hay en el corazón del hombre. De ahí que Jesucristo dice: sin arruga ni mancha, sin arruga ni mancha. Y también dice claramente: todo el que esté limpio, límpiese más. Es decir, que la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder para limpiar
ser humano. Tu religión no te puede limpiar. Tu religión sin la Biblia no vale nada. Tu religión sin la Biblia no puede caminar, no puede avanzar. Tu religión no puede ayudarte. Sin embargo, la palabra de Dios es poderosa para cambiar el carácter del hombre. El carácter del hombre, Dios lo cambia. Dios hace un carácter nuevo, hace una criatura nueva, hace una persona nueva de ti. Por ello, el carácter de Dios es el de destruir al pecado. Si alguna satisfacción hay en el infierno, es que en el infierno podrá ser el pecador tan perverso como quiera hacerlo. Porque en el infierno no estará la presencia de Dios. En el infierno no habrá restricciones. Eclesiastes 9:10 dice, todo lo que hay en tu mano para hacer, hazlo. Porque al partir ya no hay nada que hacer. Todo lo que esté en tu mano mientras estés vivo, hacerlo, disfruta hacerlo. Pero disfrútalo en Jesucristo. México necesita de la ayuda de Dios. Hoy en día Tijuana tiene tanto crimen, tanta violencia, hay tantas enfermedades. Nuestras autoridades municipales necesitan de nuestra ayuda. Nuestras autoridades municipales necesitan de la ayuda de buenos ciudadanos. Un buen ciudadano no se puede forjar si no tiene conocimiento bíblico. Un buen ciudadano no se puede forjar si no tiene temor a Dios. Un buen ciudadano no se puede desarrollar, ni forjar, ni hacer si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Por ello hay tanto crimen, tanta violencia, porque no hay ciudadanos que obedezcan la palabra de Dios, porque hay muchos ciudadanos que les gusta robar, matar, destruir, engañar. Nuestras autoridades federales necesitan de nuestra ayuda. Nuestras autoridades municipales y estatales necesitan de nuestra ayuda. Tenemos que dejar de ofenderlos, de insultarlos, tenemos que apoyarlos en todo lo que hacen. Son necesarias nuestras autoridades, cuidan el orden, cuidan que no te roben, cuidan que no hagan daño a tu persona. Por ello es necesario tener la Biblia para poder tener respeto a ellas, en lugar de vivir faltándoles el respeto. Solamente predicando el Evangelio y conociendo el amor de Cristo podremos amar a nuestras autoridades. Así es de que, amado hermano, hoy hay muchos que van camino a la destrucción. La pedofilia conduce a la destrucción, la homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, el robo, la mentira, el fraude. Todo esto conduce a la destrucción. Jesucristo es el único que nos librará de la ira venidera. La única manera de evangelizar a la gente es guiándolas a través de las Escrituras. Guiando la gente a las Escrituras es como poder alcanzar su salvación. Su salvación se encuentra en este libro que conocemos como Biblia. Tu salvación se encuentra en este maravilloso libro, no en tu religión. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, esta mañana hablamos tu nombre, Señor. Hablamos tu nombre a este pueblo. Bendice, Señor, a nuestras autoridades federales. Bendice a nuestras autoridades municipales y estatales. Bendícelos, protégelos, Señor. Que su corazón sea un corazón firme, sólido, que deteste el pecado, que deteste el soborno, que deteste la iniquidad, Señor. Oramos por la familia mexicana. Bendícela, Señor. Bendícela, que no haga falta pan en la mesa de la familia mexicana. Que no haga falta leche, Señor. Que no haga falta alimento. Que no haya falta de trabajos. Suple las necesidades para este pueblo, para que este pueblo crea en ti y se convierta. Para que este pueblo crea en ti y te tema. Para que este pueblo crea en ti y te busque. Para que este pueblo crea en Jesucristo y se aparte de la religión, Señor. Tu palabra dice, la única religión verdadera es la de refrenar nuestra lengua de hablar maldad, la de ayudar a los huérfanos y a las
las viudas en sus necesidades. Esa es la única religión que hay en tu palabra, Señor. Por ello te pedimos, abre los ojos de nuestro pueblo, abre el corazón de nuestro pueblo, Señor. No lo endurezcas como endureciste el corazón de Faraón. Abre el corazón de este pueblo para que tu palabra crezca en ellos. Pedimos por nuestro presidente, el señor Enrique Peña Nieto. Bendícelo, fortalécelo, pon a su lado a alguien que le hable de tu palabra. Pedimos por nuestro gobernador, el señor Federico Vega, que alguien le hable de tu palabra, Señor, para que se abstenga de cometer iniquidad. Pedimos por nuestro alcalde, en el nombre precioso de Jesucristo. Pedimos por los ancianos, los enfermos, los niños, los menos válidos, las madres solteras. Pedimos, Padre bendito, por los huérfanos. Pedimos, Señor, por la flora y la fauna de la cual disfrutamos. Pedimos por la paz de Israel y de Jerusalén, así como por la paz de México, Señor. Pedimos por la paz del mundo, en el nombre precioso de Jesucristo. Señor bendito, porque sabemos que lo único que nos puede persuadir verdaderamente es tu palabra, que solo las Escrituras nos ayudarán a ver el alma y no la carne, Señor. Permítanos amar tu palabra, destruye las fortalezas que ha construido Satanás a través de las religiones, Señor. Destruye las fortalezas de engaño, de mentira, de falsedad. Bendice a nuestros jóvenes, bendice, Señor, a nuestra niñez, bendice, Señor, a nuestro pueblo. Te lo pedimos en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús de Nazaret. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Amado hermano, recuerda, la vida es muy corta. Todos hemos nacido con un propósito. Nacer, reproducirnos y morir. ¿Cómo esperas regresar al seno de Abraham? ¿Cómo esperas regresar al seno de Dios? ¿Cómo esperas regresar con la presencia de Jesucristo en tu corazón o sin la presencia de Jesucristo en tu corazón? Porque cuando estés en el Tribunal Supremo de Justicia Divina, tu religión no te podrá representar. No hay ninguna religión que pueda representarte en el cielo. No hay ninguna religión que te pueda representar. El único que puede representar al hombre se llama Jesucristo. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es nuestro abogado. Él es el único que te podrá representar. Sin Jesucristo vas camino a la destrucción. Dios te bendiga. En el nombre precioso de Jesús estaremos orando por tu vida. Y recuerda, Jesucristo no es religión. Por ello no venimos a invitarte a ninguna religión. Venimos a invitarte a que conozcas el camino, la verdad y la vida. Venimos a invitarte a que adquieras conocimiento bíblico, a que adquieras teología bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. This lady was asking where you're preaching. I told her you're in the streets. You want to talk to her? Ya no me va a pasar. Y voy a ir el domingo allí a la, ya me dijo ella de Participamos todos los jueves. cuídense mucho. Igualmente, Ah, muy bien. gloria a Dios. Gloria. Soy pastor. Aleluya. ¿Cuándo nos invitas a predicar? ¿Cuándo nos invitas a tu iglesia a predicar? Bueno, acá me estoy por 10. ¿A las 10? Sí. ¿Cuándo nos Ahí por la hoy tengo servicio. Pero para participar, para predicar ahí, ¿cuándo nos invitas? Yo tengo ahorita. ¿Dónde? Yo tengo ahorita. Yo voy un rato a una junta dominical. Ok. Estoy en la calle 10. ¿Es Chicago? Habla en inglés Sí. y habla en español. No, idioma. En ese son los jóvenes de todos. Oh, you know where that is? En el tren. Manuel? Yes. Tienen iglesias, Okay. alcance, historia. Okay. Vamos ahí. 10. Okay.
tiempo es el servicio? ¿Qué tiempo? ¿Domingos? Domingo, ¿A qué tiempo?